Ahora sí. Bueno, hoy entonces nos corresponde ver lo que es el calor en procesos termodinámicos. El calor es otra forma de manifestación de la energía, ustedes lo saben. El calor lo vamos a representar ahora con una Q, ¿sí? Y en termodinámica el calor se define como, dice aquí en la diapositiva, como una cantidad, pero una cantidad de qué? De energía, ¿sí? Y específicamente energía calorífica que fluye a través de la frontera, de la pared, del límite de un sistema durante un cambio de estado. Entonces un sistema está cambiando, cambia de estado porque recibe calor, ¿cierto? En virtud y cambia en virtud de una diferencia de temperatura. Puede recibir calor o liberar calor, ¿cierto? Con su entorno. Entonces, siempre el calor va a fluir en la dirección, como dice acá, de donde hay mayor temperatura a otros de menor temperatura. ¿Ya? Bien, creo que ayer habíamos alcanzado a ver esto, no recuerdo, me parece que no. Bien, las unidades de calor son la caloría. Tengo la sensación de que habíamos visto por aquí. Bueno, había la caloría que fue definida como la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de 1 gramo de agua entre 14,5 y 15,5 grados centígrados. Así se define la caloría. Ustedes ven los rotulados de alimentos para ver el valor calórico de los alimentos y están en unidades de calorías o también algunos están en unidades de joule, ¿sí? Bueno, los etiquetados normalmente estadounidenses están todos en joule y joule es el sistema internacional de unidades. ¿Cómo obtuvieron la igualdad entre caloría y joule? Básicamente es con esto que hicieron, bueno, exactamente así, pero para calentar el agua, usted lo puede hacer también agitando el agua, ¿sí? ¿Por qué? Porque aumenta la energía cinética de las moléculas al agitar. Entonces, si estas aspas se agitan por causa de este movimiento de poleas, ¿sí? Usted puede calcular la energía mecánica con estas poleas y estas pesas, ¿no? Usted puede calcular la energía mecánica que se necesita para elevar la temperatura de 1 gramo de agua de entre 14,5 y 15,5 grados centígrados. Entonces, por el movimiento de las aspas que está aumentando la temperatura del agua, de esa cantidad de agua en ese rango de temperatura. Entonces, lo que encontraron era que necesitaban 4,184 joules de energía para elevar la temperatura de 14,5 a 15,5 de 1 gramo de agua. Y a esto entonces, este fue el equivalente mecánico del calor. El equivalente mecánico del calor y entonces por eso es que nosotros decimos que una caloría equivalen a 4,184 joule, ¿sí? Bien, así que si usted ve un etiquetado de muchísima energía, seguramente está en joule, ¿ya? Y eso lo divide entre 4 aproximadamente y eso le da el valor en calorías, porque aquí en Latinoamérica estamos más acostumbrados a ver los etiquetados en calorías, ¿ok? Bien, la capacidad calorífica y el calor específico, ¿sí? Que nosotros habíamos empezado a ver, habíamos mencionado que la capacidad calorífica y el calor específico lo podíamos definir como la cantidad necesaria o la capacidad calorífica en primer lugar, como la cantidad necesaria de calor, como la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura del sistema en 1 grado centígrado, ¿sí? Entonces, habíamos mencionado que la capacidad calorífica era directamente relacionada con el calor, la vamos a llamar C mayúscula, ¿no? Entonces, la capacidad calorífica era directamente relacionada con el calor. A mayor cantidad, a mayor capacidad calorífica, mayor calor necesitábamos para elevar la temperatura del sistema en 1 grado centígrado, ¿sí?
El calor específico es, que lo vamos a denotar con una C minúscula, es la capacidad calorífica por unidad de masa, ¿ya? Y el calor específico molar es la capacidad calorífica por mol. Entonces, estas, por ejemplo, esta capacidad calorífica tiene unidades, ¿sí? Si yo despejo acá, esto me queda Q partido delta T, donde Q está en Joule, siguiendo el sistema internacional de unidades, ¿cierto? Es una unidad de energía. Y esto está en Kelvin. ¿Sí? Ahora, este calor específico sería Joule, gramo, por Kelvin. Y este calor específico molar sería Joule, mol, por Kelvin. Muchas veces yo voy a decirles capacidad calorífica y estoy con estas unidades, ¿sí? Y es porque capacidad calorífica es o sea, se refiere a lo mismo que el calor específico, solamente que esto está por mol acá, ¿ya? Entonces, capacidad calorífica es como el nombre más general que uno le puede dar. Ahora, si le estoy dando las unidades por mol, es porque en realidad le estoy dando específicamente el calor específico molar. Sí, pero es una cuestión de nombres. Finalmente, eh, nosotros tenemos que tener en cuenta que es, en esencia se trata de la cantidad de calor que se necesita para elevar la temperatura del sistema en 1 °C. Uno es por gramo, el otro es por mol y el otro es una definición más genérica. Bien, si ustedes me entendieron esta definición, ya, yo les tengo una pregunta. ¿Cuál de estos dos sistemas tiene mayor capacidad calorífica? ¿Cierto? Tenemos dos sistemas que tienen la misma masa, tienen las mismas condiciones ambientales, ¿sí? En el sistema. Entonces, necesitamos subirle la temperatura a estos sistemas en 1 °C. ¿Cuál de estos dos, ya, tiene mayor capacidad calorífica? ¿Sí? Ustedes van a responder votando, ¿sí? No me respondan por el chat ni nada, sino que empiecen a votar. Tenemos 28 personas. Vamos 10, 12, vamos chicos, voten. Vamos, 21, 22. Queda poquito. Me faltan 4. Me faltan 2. Falta 1. Ah, me falta 1. Se va a cerrar la votación. ¿Quién falta? El que se me durmió. O será yo. Ya. Bien. Tenemos. ¿Sí? Tenemos. ¿Quién ganó acá? A ver, compartir los resultados. Ganó el A. Tiene mayor capacidad calorífica el A. Y el B, el A sacó un 81% y el B sacó un 19%. ¿Cuál sistema tiene mayor capacidad calorífica? Era la pregunta. A ver. Dijimos que la capacidad calorífica era, vamos a devolvernos, la cantidad de calor necesario para elevar la temperatura del sistema en 1 °C. Cantidad de calor necesario, entonces calor, y le va a entrar calor, ¿cierto? Para elevar la temperatura en 1 °C, ¿sí?
¿Cuál de estos dos sistemas necesitará más o menos calor para elevar la temperatura en 1 grado centígrado? ¿Cuál necesitará más calor para elevar la temperatura en 1 grado centígrado? Ahora sí me pueden abrir el micrófono, ¿no? El metal, ¿no? ¿El metal va a necesitar más calor? Profe, en este caso el que necesita más calor sería la madera, ¿o no? Sería la madera, ¿cierto? Porque si usted pone a calentar madera y metal, ¿quién se le va a calentar más rápido? El metal, ¿cierto? Por eso usted usa cucharas de madera cuando está cocinando y no cucharas de metal. Entonces, claro, exacto, Nicolás dice, el metal necesita menos calor ya que es un buen conductor. Entonces, por eso, Profe, ¿puede repetir lo de las cucharas? cuando usted está cocinando, usted prioriza las cucharas de madera porque no se calientan tan fácil como se calientan las cucharas de metal. Y usted puede cocinar, incluso puede dejar la cuchara de madera ahí puesta y usted después puede agarrarla. ¿Sí? Puesta ahí mientras uno cocina y usted la deja ahí y la madera no se le calienta. Usted igual se le calienta un poquito, pero usted igual la puede tocar, coger y volver a mezclar. En cambio, ponga usted una cuchara de metal, déjela ahí con la cocción, se va, después no puede agarrar la cuchara metálica, por lo que dice Nicolás en el chat, porque el metal es mejor conductor de calor. Entonces uno esperaría que el calor que necesita este sistema metálico para subir la temperatura en 1 grado centígrado, ¿sí? Sea menor que el calor que necesita este sistema para subir la temperatura en 1 grado centígrado. ¿Sí? Entonces, ¿quién tiene mayor capacidad calorífica? ¿Quién tiene mayor capacidad calorífica? ¿La madera? La madera. ¿Sí? Es decir, 5 me estaban poniendo atención. Mentiras, no, hay unos que me estaban poniendo atención, pero se confundieron. Entonces, la madera tiene mayor capacidad calorífica porque recuerden, la capacidad calorífica es directamente relacionada con el calor. A más calor que se necesite para subir 1 grado centígrado la temperatura, mayor capacidad calorífica tiene el sistema. ¿Sí? Entonces, esto es importante que nosotros lo sepamos porque vamos a usar mucho el término de capacidad calorífica. ¿Ok? Ya. ¿Alguna pregunta, duda? ¿Les quedó claro por qué era B? El sistema que tenía mayor capacidad calorífica. Es decir, este tiene mayor capacidad de absorber calor. Como les digo, usted puede dejar una cuchara de madera ahí y absorbe calor antes de que se caliente muchísimo, antes de que suba la temperatura muchísimo. Bien. ¿Preguntas? ¿Está ok? Sí, profe, gracias por explicarlo también. Ya, perfecto. Cuesta un poquito a veces como entender los conceptos. Sí. Bueno, bien. Entonces, eso es la capacidad calorífica, simplemente dice capacidad calorífica, como la capacidad de absorber calor. Entre mayor capacidad tenga de absorber calor, mayor es su capacidad calorífica. Bien. Entonces, como es tan importante esto, depende de el tipo de proceso que nosotros llevemos a cabo, la capacidad calorífica también cambia. ¿Sí? No es lo mismo transferir calor a volumen constante que transferir calor a presión constante, porque las capacidades caloríficas varían dependiendo si el proceso se hace isocóricamente o isobáricamente. Entonces, como yo tengo
capacidades caloríficas a volumen y a presión constante diferentes, entonces también voy a calcular un calor para procesos isocóricos y un calor para procesos isobáricos. Entonces así nos aparecen dos expresiones que vamos a usar mucho, ¿sí? Esta fórmula que es para calcular el calor en procesos isocóricos y esta fórmula que es para calcular el calor en procesos isobáricos. ¿Ya? Si nosotros despejamos capacidad calorífica, entonces me da que la capacidad calorífica a volumen constante es igual al calor transferido a volumen constante dividido por el delta T. ¿Ya? Y lo mismo con la capacidad calorífica a presión constante, va a ser igual al calor transferido a presión constante dividido el delta T. Entonces, aquí nos vamos dando cuenta que el calor es una función del proceso, ¿sí? De la trayectoria. ¿Ya? Vimos que temperatura, presión, volumen son funciones de estado, pero trabajo y ahora calor, ambas son funciones de trayectoria, son funciones que dependen del tipo de proceso termodinámico que nosotros llevemos a cabo o que el sistema lleve a cabo. Vamos a explicar un poco por qué la capacidad calorífica a volumen constante es diferente que la capacidad calorífica en un proceso a presión constante. Esto se cumple en general para los gases, ¿sí? Esa diferencia entre las capacidades caloríficas. Para los sólidos y para los líquidos, ambas capacidades caloríficas son aproximadamente iguales. Vamos a ver por qué. Aquí, digamos que tenemos gas en este sistema y aquí también, ¿sí? Ambos están en fase gas. En este es un sistema a presión constante, ¿sí? Este, sistema a presión constante. Y este es un proceso un proceso que se va a dar a volumen constante. Entonces, proceso a volumen constante, proceso que se va a realizar a presión constante. ¿Ya? ¿Qué va a suceder? Lo que va a suceder es que a ambos sistemas, digamos que tienen el mismo gas y la misma cantidad de gas, ¿sí? A ambos sistemas le vamos a transferir calor hacia adentro, ¿sí? Vamos a transferirle calor al sistema, ¿ya? La flechita hacia arriba. Va a entrar calor, ¿ok? Resulta que en este proceso isobárico, la presión se va a mantener constante. El calor que va a ser, porque como es un proceso isobárico, para poder mantener el volumen, la presión constante, perdón, ¿sí? Nosotros aquí vemos que este sistema tiene paredes rígidas, estas, y tenemos una pared móvil, ¿sí? Que es esta. Entonces, cuando recibe calor, uno espera que las partículas de gas se expandan, ¿sí? Se aparten una de otra, ¿no? Y después de que se expandan, empiezan, por la misma expansión, pueden empujar esta pared, ¿sí? Al empujar esta pared móvil, aumenta el volumen. Entonces, si cambia el volumen, va a haber una cantidad de trabajo realizada, ¿ya? Por eso aquí hay una W, porque se realiza un trabajo de acuerdo al calor que entró, ¿sí? Entonces, si solamente la presión se mantiene constante, lo que va a suceder aquí es que hay una separación de las moléculas, como acá dice en el punto 2, una parte del calor que entra se usa en separar las moléculas, otra parte se usa para producir trabajo en el entorno. ¿Por qué? Porque está cambiando el volumen, ¿sí? Y eso se considera o se puede usar o se considera un trabajo termodinámico. Y lo que queda de calor se usa para aumentar la energía cinética de las partículas,
si es que queda calor, ¿cierto? Entonces, si nosotros seguimos inyectando calor, ya después de hacer trabajo, después de expandirse, el resto de calor se usa para aumentar la energía cinética. Si aumenta la energía cinética, aumenta la temperatura, ¿ya? Entonces, a presión constante, el calor transferido desde el entorno se va a usar para 3 cosas, o se va a dividir como en 3 porciones, que son las que acabamos de ver. En cambio, si vamos a un proceso isocórico, entra calor, y como no hay ninguna pared móvil, las moléculas no pueden expandirse, no pueden hacer trabajo sobre el sistema, se van a tener que quedar confinadas en el mismo espacio. Por lo tanto, ¿para qué se va a usar el calor? ¿Para qué creen ustedes? Benjamín, ¿para qué crees? O Cristian, vale, a ver. ¿Quién me ayuda? ¿Para qué cree que se usará el calor ahí? Si no se puede expandir, no hace trabajo porque es proceso isocórico, ¿para qué se va a expandir? ¿Ve para qué se va a usar ese calor? Estoy sola. Sí, Daniel, para aumentar la temperatura, Diego y Daniel respondieron bien, gracias. Para aumentar la temperatura, ¿sí? ¿Para qué se utilizaría este calor, Daniel? ¿Para qué se utiliza el calor que entra al sistema? Pero tú bien dijiste para aumentar la temperatura. Sí, para aumentar la temperatura. ¿Por qué? Porque aumentaría solamente, ese calor se usaría, todo el que entra se usaría para aumentar la energía cinética de las partículas. Si aumenta la energía cinética de las partículas, obviamente aumenta la temperatura. También va a aumentar la presión, sí, obvio, ya, porque si isocórico, si aumenta, pero bueno. Ahora no estamos viendo lo de eso. Entonces sí, todo se va a traducir en un aumento de la temperatura. Por eso, en un proceso isocórico, todo el calor que es transferido se manifiesta en un aumento de la temperatura. Por lo tanto, la capacidad calorífica de un sistema, fíjense que es el mismo gas, el mismo sistema, solamente el mismo gas, ¿no? Este gas tendría una capacidad calorífica a presión constante mayor que su capacidad calorífica en un proceso que se realice a volumen constante. ¿Por qué? Porque aquí va a absorber más calor para aumentar en 1 grado centígrado su temperatura. Y aquí va a necesitar más calor, ¿sí? Este calor, ¿sí?, a presión constante va a ser mayor, ¿ya?, que este calor que va a requerir a volumen constante para subir la temperatura en 1 grado centígrado. Por eso la capacidad calorífica a presión constante es mayor que la capacidad calorífica a volumen constante para los gases. ¿Les queda claro alguna pregunta? Bueno, con respecto a los sólidos y a los líquidos, ¿por qué son aproximadamente iguales las capacidades caloríficas? Porque los sólidos y los líquidos, el cambio en el volumen no es tan importante y se puede despreciar, ¿ya? Si bien no son exactamente iguales, pueden asumirse aproximadamente iguales, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque son como si fueran todos procesos isocóricos, ¿ya? Aproximadamente, ¿no? Por eso, capacidad calorífica a presión constante y a volumen constante son aproximadamente iguales en el caso de los líquidos y los sólidos, ¿ya? Obviamente para un sólido esto se va a cumplir más que para un líquido, ¿ya?
Bien, ¿alguna pregunta, chicos, hasta acá? Profe, yo tengo una consulta. Díganme. En caso del proceso isobárico, donde se mantiene la presión constante, ¿alguno de los tres puntos tiene prioridad sobre el otro? Eh, no, no, ¿sabes qué? No. Yo me imagino, que las partículas si tienen, las partículas de gas tienen esta tendencia a expandirse, ¿cierto? Entonces, lo que yo esperaría, de acuerdo al fenómeno, es que las partículas traten, lo primero que van a hacer es expandirse y empujar el émbolo, ¿sí? El pistón, empujar la pared. O sea, lo primero que van a hacer es un trabajo y parte de ese calor, pero eso puede ser simultáneo dependiendo del calor que tú le estás inyectando. Entonces puede ser que simultáneamente estén sucediendo las tres cosas. Se expanda, empuje el pistón y suba la temperatura. ¿Cierto? Puede ser simultáneo eso. Lo que pasa es que ese calor que está entrando se está usando para tres cosas diferentes, ¿sí? Mientras que en el isocórico no, se está usando para una sola cosa, que es aumentar la temperatura. En cambio aquí estos tres pueden ser simultáneos, pero Profe, dígame. ¿el punto 2 no se aplica a volumen constante? ¿El punto qué? ¿El punto 2 no se aplica a volumen constante? No, no se pueden separar las partículas porque no tienen, la distancia promedio entre las partículas va a permanecer prácticamente igual. Así lo intenten, pero no pueden porque el volumen es constante. Entonces aquí no se va a dar eso. Por más que lo intenten, no van a poder. Tienen un volumen restringido. La distancia promedio, ¿ya? Bien. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Entonces, ya teniendo claro lo de las capacidades caloríficas, porque es mayor la capacidad calorífica a volumen y a presión constante, y ya tenemos claro que tenemos dos expresiones diferentes por causa de esto para dos procesos diferentes, isobárico e isocórico. Entonces, ya sabiendo esto, vamos a ver, como ya sabemos que el calor es una función de la trayectoria, vamos a ver otro ejemplo de otro tipo de procesos, ¿sí? Ya vimos isocórico, isobárico, ahora vamos a ver una expansión libre, ¿sí? Y una expansión isotérmica. Todavía no las fórmulas, pero sí el fenómeno. En la expansión isotérmica, como habíamos analizado cuando vimos el trabajo, en la expansión isotérmica recuerden, ojo, es muy importante esto, en la expansión isotérmica el gas aumenta su volumen, ¿sí? Por ejemplo, en este caso dobla su volumen porque va a aumentar o el gas va a empujar este pistón hacia arriba, ¿no? Y va a cambiar su volumen. Pero recuerden que aquí arriba de ese pistón hay aire, ¿sí? Que va a hacer presión al gas. Lo otro, voy a dejar aire en inglés, ¿no? Lo otro es que adentro, perdón, este proceso isotérmico, este gas siempre se va a mantener a la misma temperatura. Para lograr eso, lo que hay que hacer es inyectarle calor, ¿sí? ¿Por qué? Porque el gas cuando se expande tiende a perder temperatura. Entonces, para que él no baje la temperatura, hay que mantenerlo como en un baño María, por ejemplo. ¿Qué hace el baño María? Está inyectándole calor. Este baño María está a una temperatura determinada tal que este gas tenga la temperatura, se mantenga constante, ¿sí? Entonces, como le está entrando el calor, esta expansión isotérmica tiene un calor positivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque por convención, en termodinámica, siempre que al sistema le entra calor, ese calor se considera positivo, por convención. Ahora,
Esta es una expansión isotérmica. Entonces, se transfiere calor hacia el sistema positivo, calor positivo. En el experimento de la expansión libre, ¿sí? Aquí recuerden que hay vacío, no hay aire, que esta membrana se rompe desde afuera, ¿sí? Por lo tanto, si se rompe desde afuera, no hay un trabajo, ¿sí? Recuerden que cuando analizamos la expansión libre, dijimos que no había trabajo acá, porque no había una fuerza opuesta que vencer, ¿sí? Porque la membrana se rompía desde afuera, a pesar de que hubiese un cambio en el volumen. Y además, estas paredes están aisladas y el calor no está entrando ni saliendo, ¿sí? Como el calor no está entrando ni saliendo, el calor en la expansión libre también es igual a 0, ¿ya? Entonces, fíjense que aquí puedo cambiar el mismo gas doblando el volumen, siendo de un mismo volumen inicial a un volumen final, pero si este es isotérmico y este es expansión libre, ya el calor es diferente. Este es otro ejemplo entonces de que el calor es una función de la trayectoria, del tipo de proceso. ¿Cómo calculamos este valor? Todavía no lo hemos visto, ¿sí? Y este va a ser por definición 0. Para una expansión libre, por definición, el calor es igual a 0, ¿ya? No necesita fórmula, ¿ya? ¿En ambos aumenta el volumen? Sí, Dayana. En ambos aumenta el volumen. Está doblándose, de hecho, el volumen inicial y el final es el mismo en ambos procesos. Pero uno es isotérmico y el otro es expansión libre. Ahora, otro ejemplo. Bueno, hasta aquí hemos visto que el calor y el trabajo dependen del tipo de proceso, ¿sí? Para ir de un estado inicial a otro. Entonces, en conclusión, W y Q son funciones de la trayectoria. No son funciones de estado, son de trayectoria. Sin embargo, experimentalmente, ¿qué fue lo que encontraron? Encontraron lo siguiente. Encontraron que, por ejemplo, tengo un estado aquí, un sistema que está en el estado inicial y un sistema que está en el estado final. Bueno, ese sistema, perdón, pasó a un estado final. Analizaron un camino por el cual este sistema pasó del inicial al final y obviamente encontraron una cantidad de calor y una cantidad de trabajo calculados de acuerdo a ese tipo de proceso, ¿sí? Que se llevó acá. Digámosle camino rojo, ¿sí? Ahora, también hicieron el mismo cambio del mismo estado inicial al final del mismo sistema, ¿ya? Pero ahora se fueron por otro camino, un camino azul. Calcularon el calor y calcularon el trabajo. Obviamente el calor y el trabajo, ¿sí? Del camino azul y del camino rojo eran diferentes entre sí, ¿sí? Eran diferentes. Diferentes valores, porque ya vimos que dos procesos diferentes tienen diferentes valores. Así vayan del mismo estado inicial al final, dependen de la trayectoria. Pero lo que encontraron fue algo que dio origen a la primera ley de la termodinámica, ¿sí? Encontraron que al sumar estas dos cantidades, ¿sí? Y estas dos cantidades le daban el mismo valor, ¿sí? Aquí le voy a llamar a este valor delta U. Y lo voy a poner en rojo porque estos dos delta U son las mismas cantidades, ¿sí? Entonces, al sumar dos cantidades que eran diferentes entre sí, porque eran de diferentes caminos, les dio una misma. ¿Esto qué quiere decir? Que esta cantidad, ¿sí? Que llamaron un delta de una cantidad, o sea, tenía que ser un delta,
dependía solamente del estado inicial y del final. ¿Sí? Y como estos son sumas de energías, entonces llamaron a esa cantidad energía interna. Y la energía interna ahora la vamos a denotar con una U. ¿Ya? Entonces, este delta U sería delta U final menos delta U inicial. ¿Sí? La energía interna depende solamente del estado final y del inicial. ¿Ya? Pero como estas son sumatorias de dos tipos de energías, ¿sí? Que son calor y trabajo, entonces por eso es que aparece el primer principio de la termodinámica. ¿Ya? Donde Q es la energía calorífica que entra o sale del sistema y W es la energía mecánica que entra o sale del sistema. Y que al sumarlas me da un cambio en la energía interna del sistema. Me da cuenta del cambio en la energía interna del sistema. Entonces, Q, la suma de Q más W, solo va a depender de esas energías internas del estado final inicial y no del proceso. Entonces, la primera ley de la termodinámica me dice que el cambio en la energía interna de un sistema en un proceso termodinámico es igual al calor transferido al sistema durante el proceso más el trabajo realizado sobre el sistema. En otras palabras, es la forma de expresar la ley de la conservación de la energía en termodinámica. Es decir, si entra calor, perdón, si entra, voy a borrar esto y voy a usar mejor el puntero de la C. Si entra calor, ¿sí? El calor que entra se convierte en trabajo, ¿sí? Se usa para hacer trabajo o viceversa. Entonces, esta transformación entre energía calorífica y energía mecánica, que es la energía o que es el trabajo, entonces finalmente me dice que es una forma de decir que la energía no se crea ni se destruye, solamente se está transformando y que la sumatoria de calor y de trabajo de estas energías en el sistema me da cuenta de la energía interna del sistema o de cómo cambia la energía interna del sistema. Esto se cumple para sistemas que están cerrados, ¿sí? Tal cual esta expresión que tenemos acá, que es la expresión para el primer principio de la termodinámica, se cumple para sistemas cerrados, ¿sí? Si el sistema está abierto, no se cumple tal cual, ¿no? Se cumple para sistemas cerrados y en reposo, sin campos, sin campos eléctricos, sin campos electromagnéticos, que nos puedan afectar esta expresión que tenemos acá. Entonces lo vamos a usar para sistemas cerrados y después podemos de pronto un sistema abierto, cómo lo podemos calcular, ¿ya? Pero por ahora vamos a trabajar en general con esta expresión que es genérica para el primer principio de la termodinámica, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? Entonces aquí nos aparece una nueva función de estado, que es la energía interna, denotada con una U mayúscula. ¿Ya? Tenemos dos funciones de trayectoria, que son calor y trabajo, y tenemos varias funciones de estado ya, que son presión, volumen, temperatura, y ahora energía interna. Esas son funciones de estado, que dependen del estado inicial y final solamente. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? Dice, no, ok. Bien, yo necesito ver la hora. Son las 18:14. Ya chicos, vamos a hacer un receso, un break de 10 minutos. Voy a pausar la grabación. Bien, entonces este es, en resumidas cuentas, el primer principio de la termodinámica y otra forma de expresar la ley de la conservación de la energía en sistemas termodinámicos o en termodinámica. Bien, entonces vamos a ver las aplicaciones de esta ley, ¿sí? Vamos a ver cómo lo usamos. Entonces, vamos a considerar primero un sistema aislado. El sistema aislado es así como este termo.
Recuerden que no deja pasar ni materia ni energía, ¿ya? Como no deja pasar energía, entonces el calor es igual a 0. Y como sus paredes son rígidas, entonces no hay cambio en el volumen, por lo tanto el trabajo es igual a 0, ¿sí? Como consecuencia, no hay cambio en la energía interna del sistema, ¿sí? Por eso, para un sistema aislado, su energía interna permanece constante y su delta U, su delta es igual a 0, no hay cambio. ¿Okay? Entonces ya tenemos sistema aislado. Vamos a ver qué pasa con un proceso cíclico. En un proceso cíclico nosotros tenemos que el estado inicial es el mismo estado final, ¿sí? Entonces, como el estado inicial es el mismo que el final, la energía interna va a ser la misma, porque regresamos al mismo punto de partida. Entonces, si la energía interna es la misma, porque el estado inicial es el mismo que el final, entonces el delta de energía interna es igual a 0. Por lo tanto, de acuerdo a la primera ley, vamos a tener que la sumatoria del calor más el trabajo sería igual a 0, ¿sí? Esto obliga a que el calor y el trabajo tengan la misma magnitud con signo contrario, ¿ya? Para un proceso cíclico. Entonces, en un ciclo se puede decir que el calor que entra es el mismo trabajo que se realiza, ¿ya? O que es realizado sobre el sistema, algo así. Bueno, lo otro, este es para un proceso cíclico. Para un proceso adiabático, en un proceso adiabático nosotros tenemos que las paredes, recuerden, una pared adiabática no permite intercambio de calor con el sistema, ¿sí? Por lo tanto, son paredes aislantes y el intercambio de calor es igual a 0. Pero en un proceso adiabático, a pesar de que las paredes sí sean aislantes, sí puede haber cambio de volumen, ¿sí? Entonces, si es un sistema solamente adiabático, donde cambia el volumen, pero no hay transferencia de calor, entonces como Q sería igual a 0 en este proceso, entonces delta U, de acuerdo a la primera ley, sería solamente igual al trabajo. En el caso particular de la expansión libre, recuerden que tanto el calor como el trabajo son iguales a 0 y el delta U es igual a 0. ¿Sí? Vamos a ver un poquito más este caso de la expansión libre más adelante. Bien, este es para un proceso adiabático y para una expansión libre, que es un caso particular de una expansión libre adiabática. ¿Ya? Bien, proceso isocórico, ¿ya? Ya sabemos a qué es igual el calor en un proceso isocórico, ¿sí? Pero recuerden que en un proceso isocórico no hay trabajo, no se hace trabajo porque no hay cambio en el volumen, ¿ya? Y como no hay cambio en el volumen, no hay trabajo, entonces de acuerdo a la primera ley, la energía interna o el cambio en la energía interna estaría dado solamente por el calor que se transfiere o que es transferido al sistema o desde el sistema, ¿sí? Siendo este calor el calor a volumen constante, que es igual a la capacidad calorífica a volumen constante por el delta T, ¿ya? Entonces, aquí dice que toda la energía se emplea en aumentar la temperatura. Claro, toda la energía que entra, ya lo habíamos visto, en un proceso isocórico se emplea en aumentar la temperatura. Y eso me daría cuenta del cambio en la energía interna del sistema para un proceso isocórico.
Sigamos para otro proceso. Ahora vamos a ver la expansión libre de un gas. Yo les dije que íbamos a verlo en detalle porque esto nos aportaba otros conceptos que son bien necesarios en esta materia. Tenemos una expansión libre y vamos a colocar que es adiabática, ¿no? O sea, esto está aislado, ¿sí? El gas, por naturaleza, tiende a expandirse de manera natural. Si usted le abre aquí la llave, el gas se va a expandir, no se va a quedar ahí quieto, ¿sí? Se va a expandir naturalmente. Y más como que aquí hay vacío, no hay ninguna resistencia, no hay un aire que hay que vencer, nada. Y esta válvula se abre desde afuera. Entonces, a pesar de que hay un cambio en el volumen, recuerde que no hay trabajo porque no hay una fuerza puesta que vencer. ¿Ya? Y como es aislado, no hay una transferencia de calor. Por lo tanto, si nos vamos a la primera ley de la termodinámica, entonces tenemos que Q más W, como ambos son ceros, me espero que la energía interna sea igual a cero. Es obvio. Pero lo que querían analizar ellos eran, entonces, la energía interna en estos casos para darnos cuenta de qué específicamente dependía la energía interna. Entonces, ellos hicieron este experimento, ¿sí? Para muchos gases, hicieron este experimento de expansión libre y lo hicieron para gases con densidades bajas, es decir, con partículas, con pocas partículas, ¿no? Una densidad numérica baja. Entonces encontraron que para gases a densidades bajas no había un cambio en la temperatura cuando se expandía, ¿sí? Uno generalmente espera que cuando se expande un gas disminuya la temperatura, cambia la temperatura, ¿cierto? Pero cuando las densidades son bajas, encontraron que no había un cambio en la temperatura. Entonces, el análisis fue el siguiente. El volumen se duplicó, ¿sí? O sea que el estado final estaba dado por un volumen que es el doble del primero y una temperatura que es la misma del estado inicial, ¿sí? Entonces, el delta U es esta energía interna del estado final que tiene un volumen el doble del inicial menos la energía interna del estado inicial que tiene un volumen inicial y la misma temperatura del final, ¿sí? En conclusión, si estas dos son iguales porque el delta U es igual a 0, quiere decir, y este se duplicó, quiere decir que la energía interna solamente va a variar cuando cambia la temperatura, ¿sí? Y esa fue la gran conclusión de este experimento de Joule, que la energía interna de un gas ideal depende únicamente de la temperatura, ¿ya? Si cambia la temperatura, cambia la energía interna. Si la energía interna si la temperatura no cambia, la energía interna no va a cambiar, así usted tenga los valores que tenga de Q y W, ¿cierto? Estos se van a cuadrar para que la suma de 0 cuando no hay un cambio en la temperatura, ¿ya? Entonces, este fue como la gran conclusión. Con esto, con esta definición, nosotros vamos a ir a analizar otro tipo de procesos, que son los isotérmicos, ¿sí? Entonces, cuando ustedes saben que los procesos isotérmicos no hay cambio de temperatura, la temperatura es constante. Y de acuerdo a lo que acabamos de ver del experimento de Joule, si la temperatura es constante, no hay cambio en la energía interna, ¿sí? Delta U es igual a 0. De acuerdo entonces a la primera ley, me quedaría que la sumatoria de calor y trabajo es 0 y por lo tanto en un proceso isotérmico el calor transferido es igual a la cantidad de trabajo que se realiza sobre el sistema, ¿ya? Por eso el calor y el trabajo van a ser iguales, de magnitud igual, pero de signo opuesto, ¿ok? Entonces ya tenemos todos los tipos
prácticamente todos los tipos de procesos y cómo podemos calcular calor, trabajo y la energía interna. Vamos a ver entonces un resumen aquí para hacer ejercicios, ¿sí? Y poder ver si entendimos o no. Entonces, en resumen, para un proceso adiabático, por definición, ojo, el calor es igual a 0. Por definición, para un proceso adiabático, como consecuencia de la primera ley, ¿cierto? La primera ley es delta U igual a Q más W. Entonces, si Q es igual a 0, delta U va a ser igual a W. Proceso cíclico. Delta U es igual a 0, ¿por qué? Porque el estado final es el mismo que el estado inicial. ¿Ya? Por lo tanto, Q es igual a menos W. ¿Ya? En un proceso isocórico, el trabajo es igual a 0, por lo tanto, delta U va a ser igual al calor solamente. Y en un proceso isotérmico, delta U es igual a 0. ¿Por qué? Porque delta T es igual a 0. Fíjense que la razón entre el cíclico y el isotérmico son diferentes, ¿no? Pero la consecuencia en la primera ley es la misma, ¿sí? Q sería igual a menos W en ambos. Bien, con este resumen, entonces nosotros nos vamos a hacer un ejercicio, o mejor dicho, 2 ejercicios. El primer ejercicio me dice qué cantidades de calor y de trabajo se intercambian durante una compresión isotérmica reversible a 20 grados centígrados de 50 gramos de nitrógeno gaseoso desde una presión de 1 atmósfera hasta 20 atmósferas. Exprese su resultado en kilojoules y suponga idealidad. Cuando te dicen suponga idealidad, es suponga comportamiento ideal. El tercero es qué trabajo efectúa el mismo gas del problema anterior al expandirse isotérmicamente en forma irreversible hasta su estado inicial contra la presión atmosférica. Debo suponer también comportamiento ideal y comparar los resultados con el anterior. Dígame. ¿Por qué las condiciones ideales se modificaron? ¿Cómo ¿Los que se grados Celsius modificaron? específicamente? ¿Ah? ¿Los grados Celsius específicamente antes eran 25? Ah, tú tienes una confusión. ¿Sí o no? Tienes una confusión, Eduardo. ¿Por qué? Las condiciones ideales, yo no tengo condiciones ideales de presión, volumen, temperatura. No. Esas son condiciones normales. ¿Ya? Miren. Ah, de veras. Sí. Sí. Condiciones normales que se llaman TPN. ¿Sí? Es una temperatura de 298 y una presión de 1 atmósfera. ¿Ya? A ver, esas son normales. Y las estándar, me parece, ya no me acuerdo, me confundí. La temperatura es 273, me parece que es al revés. 273 Kelvin y una atmósfera de presión. Es cuestión de googlear ahí. Ayúdenme por favor a googlear. Condiciones TPN. ¿Sí? Condiciones TPN y TPS. Estas son estándar y estas son... Entonces, esto no tiene nada que ver con la idealidad. ¿Sí? Las condiciones ideales, ¿sí? Dependen de cada gas. ¿Sí? Dependen de cada gas. Y las condiciones ideales son a las cuales se cumplen las leyes de los gases ideales. ¿Sí? Las condiciones ideales de un gas son condiciones a las cuales se cumplen las leyes de los gases ideales. Las condiciones normales y las condiciones estándar son otras, ¿ya? Muchos gases se comportan a estas condiciones como gases ideales, ¿ya? Pero una cosa es
condición ideal y una cosa es comportamiento ideal, más bien, ¿sí? Más bien, las condiciones ideales serían las que un gas se comporta de manera ideal y eso varía dependiendo de cada gas, ¿no? Entonces, básicamente, nosotros no hablamos de condiciones ideales, sino que hablamos de comportamiento ideal, ¿sí? Y cuando hablamos de 25 grados centígrados, una atmósfera, no sé qué, eso es condiciones o normal, temperatura, presión normal, o temperatura, presión estándar. No sé si alguien me googleó ahí, si esto está correcto. TPN y TPS. ¿Sí? ¿Está correcto? Profe, es al revés, parece. Es al revés. La temperatura al menos. Sí, es al revés. Lo tenía aquí. Este es TP estándar y este es normal. Entonces, por eso cuando aquí me dicen este gas nitrógeno a 20 grados centígrados y en este rango de presión, se puede considerar que su comportamiento es ideal. Y fíjate que aquí pasamos a 20 atmósferas, de 1 a 20 atmósferas, ¿ya? Y se comporta durante todo este rango, me está diciendo este ejercicio, que se comporta como ideal. ¿Me entendiste, Eduardo? La diferencia. Sí, profesora. Ya, perfecto. Ok, entonces, vamos ahora vamos a copiar esto y nos vamos para pizarra. Espero que algunos de ustedes ya estén trabajando en la pizarra. Por favor, eso espero. Recuerden que se me han ido hartos, no sé por qué, se aburrieron. ¿Qué cantidades de calor y trabajo se intercambian durante una compresión isotérmica reversible a 20 grados centígrados de 50 gramos de nitrógeno gaseoso desde una presión de 1 atmósfera hasta 20 atmósferas? Exprese su resultado en kilojoule y suponga idealidad. Bien, miren, aquí les voy a dar un bonus extra, aunque el ejercicio no lo pide, ¿sí? ¿Qué tipo de proceso es este? Ah, bueno, ya me lo dice, ¿no? ¿Qué tipo de proceso es? Igual dígamelo, por favor. Reversible. Reversible, pero además, ¿qué tipo de proceso termodinámico es? Isotérmico. Eso. Isotérmico. ¿Ya? ¿Cómo se grafica un proceso isotérmico? En un diagrama presión-volumen. ¿Cómo lo puedo graficar? ¿Cómo puedo graficar una compresión isotérmica en un diagrama presión-volumen? ¿Como una curva? Como una curva. ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia abajo. Es una compresión. Bueno, la guatita es hacia abajo, ¿no? Y la dirección, si es compresión, ¿la flecha es hacia arriba o hacia abajo? ¿Qué pasa en una compresión? Cuando usted comprime algo, ¿qué pasa? La presión aumenta. La presión aumenta y el volumen disminuye, ¿sí? Bien, entonces aquí efectivamente la presión pasó de 1 a 20 atmósferas, ¿sí? Vamos a correr esto para acá. A 20, ¿ya? Ya. Bien. Esto es una compresión isotérmica. ¿Por qué les hago esto? Porque yo les voy a poner a graficar a ustedes, ¿ya? Uno de los objetivos entonces es que ustedes aprendan a graficar los diagramas presión-volumen, cualquier proceso termodinámico, ¿ya? Ahí me quedó medio chueca la guatita esta, la curva o la hipérbola. Recuerden que es una hipérbola porque se comporta de manera ideal, ¿ya?
Bien, ya tenemos esto. No me lo están pidiendo, pero se los doy extra, porque en algún momento lo van a tener que graficar. Ya, compresión de isotérmica reversible a 20 grados centígrados de 50 gramos de nitrógeno. ¿Qué tengo que calcular? El calor. Tengo fórmula, les pregunto a ustedes, ¿tengo fórmula para calcular el calor, pero en proceso isotérmico? ¿Qué pasa en un proceso isotérmico? ¿Es constante la temperatura? La temperatura es constante. Entonces, el delta T, voy a colocarlo así porque no tengo símbolos aquí, el delta T es igual a 0. Ya, entonces el calor, ¿a qué sería igual? ¿Tengo fórmula para el calor isotérmico en un proceso isotérmico? ¿Tengo fórmula para el trabajo en un proceso isotérmico? De acuerdo a la primera ley, ¿a qué sería igual el calor en un proceso isotérmico? ¿Al menos trabajo? A menos trabajo. ¿Por qué? Porque si no hay cambio de temperatura, no hay cambio en la energía interna, ¿sí? Y si no hay cambio en la energía interna, la sumatoria del calor y el trabajo es igual a 0. Por eso el calor sería igual a menos el trabajo. Ahora, el trabajo para un proceso isotérmico, no vimos calor, no vimos fórmula para calcular el calor en un proceso isotérmico. Ese no lo vimos, si ustedes lo buscan no lo vimos. Pero sí vimos trabajo para un proceso isotérmico, ¿ya? Entonces, si nosotros nos devolvemos a la clase anterior, encontramos que el trabajo, lo voy a hacer por aquí aparte, encontramos que el trabajo es igual a menos nRT logaritmo natural de volumen final dividido volumen inicial. ¿Ya? Esa sería la expresión para el trabajo en isotérmico, en un proceso isotérmico. Entonces, fíjese que si usted calcula el trabajo, lo multiplica por -1 y ya obtiene el calor, ¿sí? Para un proceso isotérmico reversible. Porque recuerden que todas estas expresiones sirven para el proceso isotérmico reversible. Entonces, el número de moles usted lo calcula, ¿sí? Calcula el número de moles porque le dieron 50 gramos de nitrógeno, ¿ya? El R, ya sabemos que el R, usted lo calcula. ¿Qué unidades debe trabajar el R? Tenemos número de moles, tenemos el R. ¿En qué unidades tenemos que trabajar el R? Aquí está el chat, en Joule. Perfecto, en Joule. Recuerden que el R es 8,314 Joule. Mol por Kelvin. Tenemos que la temperatura es 293 Kelvin. ¿Ya? Y tenemos el volumen final y el volumen inicial. No lo tenemos. Tenemos la presión atmosférica. Pero recuerden que como es un proceso isotérmico, ¿sí? La temperatura es constante, entonces se cumple la ley de Boyle, ¿ya? Donde P1V1 igual a P2V2, ¿cierto? Entonces, si yo quiero escribirlo así, escribir volúmenes, la razón de los volúmenes en términos de la razón de las presiones, me queda así. Por lo tanto, puedo modificar aquí en esta expresión, modificar el volumen por presión, de acuerdo a la ley de Boyle,
y ya puedo calcular directamente el trabajo. O sea que acá en este ejercicio lo más difícil es calcular el número de moles. Obviamente tengo que saber todo esto, ¿sí? Para un proceso isotérmico reversible. Ya chicos, ustedes calculan el número de moles y me dan el resultado. ¿Sí? No sé si alguien ya lo calculó. No sé si alguien ya le dio esto. Y multiplicar ese resultado por -1 le da el calor. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Preguntas? Ya. Por favor, hagan los ejercicios. Tengan su cuaderno. Háganlos, que es importante que lo hagan. Bien. Ahora, el otro ejercicio, ¿sí? El otro ejercicio era el irreversible, ¿sí? Yo voy a copiarlo acá. Y voy a ir para la pizarra. Y voy a poner una pizarra adicional. Ya estamos en la hora. ¿A qué hora se acaba la clase, Fernanda? Porque yo tengo entendido que se acaba a las 7. Mi reloj faltan 7 minutos. Mi horario dice que hasta las 6:50, profe. ¿En serio? Ah, yo no sabía eso. Sí. Cuando me cambiaron a mí eso. Siempre lo he dado hasta las 7. Bueno, chicos, les queda entonces esto de tarea. ¿Sí? Esta les queda de tarea. El mismo gas del problema anterior al expandirse isotérmicamente, pero en forma irreversible. Ya vimos la fórmula para el trabajo irreversible. Así que ustedes analizan los datos que acá. Tenemos el mismo gas del problema anterior. ¿Cuál es el mismo gas? El nitrógeno, ¿sí? 50 gramos, pero ahora se está expandiendo, ¿sí? Entonces, hagan ustedes el análisis y el día viernes analizamos sus resultados. Tráiganlo por favor hecho, ¿ya? Tráiganlo por favor hecho ambos ejercicios con foto y les dejo además otro, ¿sí? Que se lo subo en la diapositiva, ¿ya? Que es este ejercicio de aplicación, ¿ya? Perdón, este. Y aquí con este ejercicio vamos a aplicar todo lo visto, ¿ya? Por favor. Así que por favor les pido que los hagan. El viernes sacamos aquí a pizarra a ustedes. Si quieren, tráiganlo en foto para que sea mejor y más rápido. Ya chicos, que estén muy bien. Nos vemos el viernes a las 14 horas. Chao. Cuídense. Chao, profe.